Arbeit macht frei. Esa es la frase que aparece en la entrada del campo de concentración de Auschwitz. Tal vez es uno de los letreros más famosos en la historia de la humanidad, porque le decía a los judíos que iban a ser condenados que el trabajo les daría libertad de alguna manera. Yo creo que en la actualidad también vivimos en una situación en la que entendemos que de cierta medida el trabajo nos permite ciertas libertades en tanto tengamos la posibilidad de recibir un salario. Sin embargo, cuestionándonos nuestra juventud o nuestro tiempo, uno nota que el trabajo no responde de pronto a esa supuesta libertad, sino que más bien viene a suplir o a llenar un espacio de angustias y se convierte en estrés, se convierte solamente en algo en lo que uno está obligado a hacer, algo que le acorta a uno un tiempo y que de cierta medida eh, acaba con la vida misma y no le da tiempo ni de tener un espacio para sí mismo, de reflexionar o simplemente de tener un espacio de tranquilidad. Por eso hoy pues la invitación es a reflexionar un poco sobre el trabajo y cuestionarnos cómo ese trabajo en una generación y en un contexto como el colombiano, cómo nos vemos de pronto nosotros afectados como jóvenes trabajadores que ejercen en este momento una profesión. Entonces, bienvenidos. Hola Nico, Hola Jeffer, hola Omar. Hola, hola Nico, Jeffrey, ¿cómo van? bien, y Alanis, ¿cómo está Alanis? Oli, Oli, ¿cómo están todos? Cansados. Cansados de trabajar, a Sí, propósito del tema. Ese debate, el debate del trabajo es tan dinámico que ha creado países libres o países con superestructuras de opresión que hablan de la libertad del trabajo y asesinan a más de la mitad de su población. Me parece chévere que ver eso, más la frase de Auschwitz en relación a que los países más opresores, las dictaduras más opresoras, hablan de una libertad del trabajo. No sé qué piensan ustedes. sí, de hecho uno podría relacionar también eso que nos cuenta Nicolás de Auschwitz a propósito de, no sé si han visto una película que se llama Metrópolis, en la cual básicamente es una distopía futurista en donde existen, digamos, dos clases sociales. La clase social de los trabajadores que vive en subterráneos, que vive bajo tierra, y la clase, digámoslo, opulenta, que podría llamarse desde Marx pues, la burguesa, la cual no trabaja, ¿sí? Se dedica, digamos, a contemplar. Eh, bueno, en el desarrollo de esta película, por ejemplo, los trabajadores están supremamente desesperanzados, cansados, tristes, solos, y solamente encuentran alivio en una cosa, que es una cosa bastante bonita. A diferencia del trabajador moderno que encuentra la satisfacción en distraerse con alcohol, drogas, sexo, lo que sea, estos trabajadores de la película se encuentran es con una santa debajo de las catacumbas, y es una santa cristiana. Y esta santa cristiana los lleva a mitigar su sufrimiento a través de la fe y la esperanza, no la rebelión y la guerra, como lo harán, por ejemplo, las perspectivas marxistas. Entonces me parecería interesante, no sé, tocar de pronto esta, ¿cómo decirlo? Esta dicotomía, esta forma distinta de ver el trabajo como opresión y como posibilidad para la rebelión y la guerra y la muerte, o el trabajo como posibilidad de esperanza y de, no sé, encontrar algo allí que nos pueda humanizar. Sí, yo creo que pensar el trabajo más allá de pronto de digamos, de toda la teorización que existe acerca del trabajo, eh, a mí me gustaría pensar en si el trabajo viene siendo la respuesta a, digamos, el camino que debemos tomar como seres humanos. Lo pienso porque hace poco
vi una frase que dice un autor que se llama Mihailov, disculpen si no lo pronuncio bien, en un libro de la Revolución Industrial, en el que dice que gracias precisamente a la revolución industrial, a la tecnificación y a esa especialización del trabajo, es que el hombre dignifica su vida, que de no ser por esa sistematización y esa estructura, entonces seguiríamos haciendo trabajos manuales dedicados al campo o sencillamente haciendo cosas con nuestras manos que toman mucho tiempo. Entonces, a veces uno, digamos que yo veo ahí como algo que no me parece tan agradable, de sentir que la dignidad humana está precisamente ligada a la función que haga en su trabajo o de pronto al tipo de trabajo, y más hoy en día en nuestra sociedad, que ni siquiera viene siendo el trabajo, sino tal vez la cantidad de dinero que consiga, porque no solamente por pensar en la precarización o en la, no sé, desvalorización de algunas profesiones, sí hay como una especie de, digamos, de rechazo o de, digamos, de estigmatización a algunas profesiones porque se tiene poco dinero. Entonces ahí entra la cuestión de la vocación, como bueno, entonces ¿por qué haces esto? Y a veces uno ve que por más de pronto que deseo o cariño que uno tenga por ejercer algo, hay algo como superior que está consumiendo a las personas, y de pronto puede ser el dinero que recibe, la calidad de vida que se puede generar, y entonces es como que bueno, ¿será que es el trabajo lo que dignifica tu vida o será el dinero? O entonces si uno no quiere que sea ninguna de las dos, entonces ¿a través de qué se puede realmente dignificar la vida? Es algo que me gustaría también que lo pensáramos. Sí, no sé hasta qué punto, o sea, el autor que usted cita, el autor del libro de la Revolución Industrial, es un autor marxista. Y pues él Sí. toma la Revolución Industrial como a partir del pensamiento marxista, primero por lo que pues Engels fue el primero que habló de revolución industrial en Inglaterra, que él acuñó ese término, y segundo porque los marxistas, al hablar de lucha de clases, pues dirigen la historia hacia un sentido final, donde la industrialización es un paso vital para llegar al socialismo, que por eso es que cuando llegó Stalin colectivizó Rusia a lo maldita sea, y arrasó con una gran población de campesinos para industrializar el país en poco tiempo. Sí. Que eso pues es la cuestión, esa dicotomía del trabajo será libres, de la dignificación del trabajo, y esa posibilidad que plantea Omar en relación a la película de Metrópoli con la autenticidad de la existencia. Si el trabajo es porque es a partir de los textos de las reflexiones socialistas del siglo XIX y filosóficas, cuando se empieza a plantear esa cuestión de que el trabajo sí libera, pero ¿a quiénes libera? Marx dice, pues en el desarrollo hegeliano de la historia, Hegel plantea de que el desarrollo de la historia es un desarrollo hacia la libertad de los individuos. Por eso en su dialéctica, el señor era libre, el esclavo no. Ya en el feudalismo el señor era libre, el siervo no, pero ya en la Revolución Francesa, según Hegel, todos son libres. No obstante, para Marx, los únicos libres, como lo planteaba Omar en la película, son los burgueses. Los únicos libres es la burguesía. La burguesía es la única que tiene la capacidad de escoger su vocación. Y su vocación a partir de básicamente el dinero, pues según lo que uno puede, digamos, ver o analizar, porque pues vocación viene del latín, que vocare, que significa llamado. Y entonces uno tendría que pensar la vocación pues como llamado, pero un llamado de quién está haciendo el llamado y para qué está haciendo el llamado. Heidegger plantea que pues para la autenticidad de la existencia, quien hace el llamado es el mismo ser. Y por eso es que hace un diálogo con los marxistas para hablar del sujeto histórico en relación a la producción material de la existencia.
pero es increíble y es curioso ver que los mismos marxistas, los mismos países que se dieron al socialismo son los países que más han explotado a sus individuos, que más los han estallado en términos de trabajo porque cambian la dinámica del cálculo económico con la relación de la oferta y la demanda y el precio a partir de la relación del valor trabajo. Y entonces eso crea unas dinámicas de explotación supremamente superiores. Entonces yo creo que esa dignificación en términos filosóficos a veces es muy, muy bonita en sus palabras, pero lo que han intentado plantear en términos materiales ha sido otra vuelta. Básicamente una total explotación, ¿no? Sí, sí, porque desde mi perspectiva solamente hay explotación cuando no hay consentimiento de una de las partes a hacer lo que hace. O sea, ahí se podría entrar en el debate, por ejemplo, de si en el capitalismo realmente hay explotación, si el trabajador acepta de forma voluntaria el hacer lo que hace. Distinto, digamos, a los regímenes comunistas de toda índole, en donde es distinto porque quien trabaja está obligado a trabajar y está obligado a hacer lo que hace, pues el Estado es quien dirige la economía. La centralización de la economía no permite su dinamismo y si no hay dinamismo, no hay posibilidad de libertad en tanto en qué trabajar, por ejemplo, y en cuánto tiempo y en qué lugares llegas. Perdóname, Omar, es respecto a lo que acabas de mencionar. Si digamos el decidir trabajar también se llega, o bueno, se decide trabajar por una necesidad, digamos ya en términos de la cotidianidad, una familia que necesita trabajar, no, bueno, pues porque quiera, sino porque lo necesita, ¿no? Es que también ahí entra como el de realmente como pues el actuar de las cosas hoy en día, porque es que yo podría decirles en mi experiencia, ¿por qué trabajas? Entonces, porque pues, lo necesito. ¿Por qué lo necesitas? Porque necesito tener un sustento de vida. Entonces uno busca, bueno, tengo de pronto la libertad de escoger diferentes tipos de ofertas o tengo la libertad de escoger a quién le vendo mi trabajo, por así decirlo. Sin embargo, puede que haya limitante de ofertas o puede que las condiciones que hayan en algunas ofertas de trabajo no sean tan óptimas para uno, pero también tampoco hay mucha posibilidad de tener como una mejor oferta, mientras que de pronto uno no especialice más su trabajo. Digamos, en mi caso, si no hablo inglés o si no estoy dispuesto a dar ciertos cursos, ese tipo de cosas también impiden que uno sienta ese tipo de libertad a la hora de escoger el trabajo, porque pues igualmente es que si no trabajo, entro en una peor situación. Bien, yo veo una cosa bien interesante y es la siguiente, y es que si se quiere superar el trabajo, si se quiere estar sin trabajar, entendiendo el trabajo como aquello que se hace por dinero, ¿sí? Y de mala gana en la mayoría de los casos, obviamente, o si no, no se llamaría trabajo, sino por ejemplo vocación, como bien lo mencionaba Jefferson. Si es así, se vive de otro, y ese otro debe pagar mi ocio, debe pagar mi, digamos, espíritu contemplativo. Recordemos, por ejemplo, los antiguos griegos, y era el afán de los filósofos, digamos, la posibilidad de los filósofos y el quehacer de los filósofos, y era la contemplación, y estaban, digamos, imbuidos en una contemplación, todo gracias a que estaban liberados del trabajo, y estaban liberados del trabajo principalmente por la esclavitud de unos, ¿vale? Entonces, si se plantea, digamos, un mundo utópico, como ya se planteó, pues, por el comunismo principalmente, en donde el hombre pudiese, digamos, desprenderse de las necesidades materiales, controlar la economía, como se quiso hacer de 1917 a 1922 en Rusia, controlar la economía, esto a lo único que nos lleva es, primera opción, destruir la economía y morir de hambre, porque si nadie trabaja todos morimos de hambre, si no hay un sistema económico que funcione bien, no hay productos, y si no hay productos, sencillamente no hay pues cómo sustentarnos. O la otra, esclavizar a unos para que nosotros
contemplemos y nos liberemos del trabajo. Siempre es difícil pensar eso, porque pues entonces uno como es, la pregunta sería qué es el trabajo en sí, porque si lo planteamos el trabajo como necesidad o el trabajo para responder una necesidad, o como lo plantean pues Engels, el trabajo como fuente de toda riqueza, ya sea material o espiritual, que lo material es lo primigenio según pues esta corriente de pensamiento. Y es algo porque, o sea, a lo que estamos llegando en nuestros, digamos, diálogos, es saber el trabajo como lo plantea el marxismo, verlo como una forma de alienación en la actualidad, de que no se hace lo que se quiere, sino se hace lo que se tiene que hacer Sí. para sobrevivir, como dice ya el jefe de los piel roja. Y quería hacer una aclaración, y es que ahorita dije que el ser es el que llama a la existencia, y no, según Heidegger, el que llama la que llama a la existencia es la palabra al ser. La palabra llama a la existencia al ser. Quería hacer esa aclaración. Yo quería entonces plantear una pregunta, y es una pregunta como que podría darnos respuesta al problema en la actualidad, y es como, ¿qué es lo que necesitamos, por ejemplo? Cada uno puede pensar en qué se quiere responder. Lo que necesitas es trabajo o lo que necesitas es dinero, porque yo podría llamarle trabajo a un montón de cosas que me satisfagan, ¿sí? Así, digamos, empleo mi tiempo en hacer una serie de actividades que puedo darle la seriedad que requiere un trabajo, así no me representen un ingreso económico. Sin embargo, soy consciente todo el tiempo que yo requiero tener dinero, precisamente para hacer todo lo que nos comentaba Omar, como adquirir productos, o sea, desde la canasta familiar, no sé, hasta incluso el mismo entretenimiento. Sin embargo, no sabemos que esa necesidad se cumple, o uno accede a satisfacer esas necesidades, porque tiene que haber un intercambio con el dinero. Entonces, ahí va el sueño de pronto de cada persona, o la utopía que tiene de pronto cada individuo. Cuando yo escucho personas que uno podría llamar exitosas o que están satisfechas con lo que hacen y me dicen como, sí, es que a mí me gusta lo que hago, soy independiente o soy empleado, pero me siento en un lugar adecuado, como que estoy recibiendo lo que estoy recibiendo, o sea, me siento en confort, por así decirlo. Sin embargo, yo, digamos, podría decirles, en este momento yo no me siento en una zona de confort, no me siento tranquilo. Y quisiera, por ejemplo, llamarle trabajo a otro tipo de cosas, esta conversación, quisiera llamarle trabajo a algo como aquellas cosas que de pronto entre charlas hemos soñado, como pensar, hacer algo artístico, qué sé yo. Sin embargo, sé y soy consciente que debo tener algún ingreso. Entonces ahí está como la lucha interna que tal vez tengo yo, o podría tener muchos otros, que es decir, como a qué hago, ¿sí? La respuesta viene siendo ¿qué hago? ¿Necesito trabajar o necesito dinero? ¿Sí? ¿El trabajo será la única forma de conseguir el dinero? O tal vez el dinero llegará de una forma que sea trabajo, sin saber que sea trabajo. Es que Nico, como lo referencia Omar, para darle la palabra, si usted elimina el dinero, elimina la posibilidad de calcular el trabajo, porque ese fue como estaba diciendo Omar, la pérdida del marxismo en la Unión Soviética, y no solamente en la Unión Soviética, sino en otros países que se pusieron a calcular el valor trabajo, y esa vaina no es útil para entender de inversión, de capital, de producción, de todo eso es inútil. Entonces, si uno elimina el dinero, elimina las relaciones de producción entre el consumo y bueno, todo lo que viene en relación a eso, y se termina llevando la sociedad a una pobreza. Lo que permite el dinero es la realización del cálculo. Por eso hay un libro que se llama La fatal arrogancia, de Hayek, donde el premio Nobel de Economía plantea que el trabajo libera, en tanto
el trabajo se especializa, y el trabajo se especializa en tanto los países progresan en relación a sus dinámicas de relaciones con el trabajo y con la ética de ese mismo trabajo, que eso es lo que nunca han pensado, digámoslo así, los socialistas cuando critican el neoliberalismo, porque lo hablan de que es una explotación frecuente, pero no hablan, como bien lo decía Omar, del Estado, de ese aparato super, de ese lobo gigante, como decía Hobbes, de que está por encima del trabajo de los individuos, de que si usted tiene una empresa, de que si usted tiene, bueno, un trabajo, usted está siendo latigado con impuestos, por ejemplo, ¿sí? En Colombia, ¿qué pasaría si usted el trabajo que usted ejerce no le tuviera que pagar tantos impuestos al Estado? ¿Sí? ¿Y qué pasaría si la empresa a la que usted trabaja no le tuviera que estar pagando tantos impuestos al Estado? ¿No habría más posibilidades de adquisición económica para otras dinámicas? ¿Sí? Reducir, digamos, el horario laboral, porque eso es lo que hace el capitalismo, ¿no? En esencia, crea elementos, que eso lo dice, bueno, el autor en la Revolución Industrial, crea elementos para reducir los horarios laborales. O uno, por ejemplo, como profesor, digamos, ¿qué pasaría si no existieran los computadores? Entonces vuelva y suba todas las notas en planillas, vuelva y enfoque todo lo que está haciendo en computadores, en Excel, en paginación, los libros, todo eso, sin un mano. elemento que reduce el horario laboral, que reduce el trabajo, que eso ha hecho el capitalismo. Pero entonces sí, ya es un problema más que lo podríamos ver desde una ética, pero hay que verlo abiertamente, no solamente a la economía, sino a lo que también está intentando regular la economía y que está fracasando, como lo es el Estado y como es la política global. No sé qué piensa Omar y Alanis de eso. Bueno, yo veo las cosas de la siguiente manera. A ver, por un lado la cuestión, las aclaraciones económicas súper importantes. Yo creo que debemos profundizar en eso en un próximo programa. Supremamente importante dejar claro cómo el dinero es sencillamente una señal que autorregula el mercado y hace que las cosas valgan lo que valen y no valgan más o menos de lo que vale producirlas. Pero bueno, después ya entramos en esa discusión. Y lo otro me retrotraigo un poquito a la cuestión que dijo Nicolás, y es básicamente el ver el trabajo como la necesidad de adquirir moneda, de adquirir dinero para suplir una serie de necesidades. Y yo plantearía lo siguiente a partir de lo que dice Nicolás, y es, bueno, ¿qué hacer entonces? Ahí sí como el libro de Lenin, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos entonces si, por ejemplo, nos liberamos del trabajo? ¿Qué posibilidades nos quedan? ¿Cuál es la mejor entre ellas? Que ya entraríamos, digamos, en el terreno de la ética, Y es que, como yo veo las cosas, lo que hace el trabajo es básicamente liberar al hombre de la angustia de pensar qué hacer con su propia existencia, ¿sí? Tal como diría nuestro querido bogotano Nicolás Gómez Dávila en uno de sus escolios, que cito, abro comillas: en el hombre inteligente la fe es el único remedio de la angustia. Al tonto lo curan la razón, el progreso, el alcohol y el trabajo. ¿Sí? Entonces yo me plantearía, si nos liberamos del trabajo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa libertad? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hago yo con esta libertad que podría tener si no estuviese trabajando? Y es que lo que yo veo es que se quiere libertad y se busca liberarse del trabajo sencillamente para perder el tiempo. O sea, se quiere ganar la vida para desperdiciarla de formas incluso aún más viles, que sería, por ejemplo, trabajar. No sé, y les preguntaría a las personas que están escuchando, o sea, ¿qué hacen ustedes cuando no están trabajando? ¿Acaso buscan ser más virtuosos, acercarse a algo trascendente, o sencillamente buscan perder su tiempo, que sería la opción más, que yo creo que más se dará? ¿Listo? Y para finalizar, pues, por ejemplo, podríamos ver desde la metafísica de Aristóteles el qué hacer, ¿sí? Entonces me limitaré, digamos, a señalar estos aspectos ya para darle la palabra. Y es que recordemos que desde Aristóteles, desde la metafísica, nos dirá que el hombre puede hacer dos cosas principalmente. La primera, la poiesis, y la segunda, la praxis, ¿vale? La poiesis es una actividad
que tiene como fin algo externo a ella misma. Por ejemplo, alguien crea una pintura. El fin de esa actividad es una pintura y la pintura es diferente al hombre que la está realizando, ¿sí? Y la praxis, por lo contrario, sí, es una actividad que se basta a ella misma para hacer, ¿sí? Lo que se llamaría en griego energeia. Entonces, por ejemplo, la actividad de un político. La actividad de un político no tiene una producción distinta a él, pero digamos que hay dos tipos de praxis. La primera, aquella que requiere de elementos externos para hacer sus cosas, por ejemplo, la política requiere una ciudad sobre la cual gobernar. O la segunda sería la teórica. Aristóteles nos dirá que la teórica es una actividad práctica, una praxis, que se basta a ella misma porque no requiere ningún elemento externo, porque la praxis teórica es aquella que se basa en pensar. Y el pensamiento, desde Aristóteles, sería el quehacer más perfecto que podría realizar un ser humano. Y es que es una actividad que se basta a ella misma para hacer, no requiere de nada más. Ustedes sentados pueden hacerlo, sencillamente apaguen este computador, apaguen este celular, piensen, y desde Aristóteles, desde su metafísica, ustedes ya estarían haciendo el trabajo, llamémosle así, más perfecto que podría hacer un ser humano. Para eso sería entonces la libertad desde Aristóteles, para eso es. Bueno, yo quería de hecho comentar algo que de pronto iba muy contrario a lo que estabas mencionando, Omar, y era que justamente, y perdón si voy a hablar desde mi experiencia y me salgo un poco de lo teórico que estamos hablando, pero yo, bueno, pensaba también o sentía que el trabajo lo que realmente, digamos, provocaba era quitarme espacio, quitarme tiempo, justamente para pensar, ¿sí? Pero tampoco puedo generalizar eso en todos los casos, ¿sí? Ejemplo, yo trabajo 8 horas al día, de lo que me queda debo llegar a casa, cocinar, gente que tiene hijos debe cuidar a sus hijos, casi no tiene ni tiempo para cuidar de ellos, preguntarles cómo les fue en el colegio, etcétera. Y yo siento que entonces, ¿dónde queda el tiempo para hacer una actividad que nutra el pensar? ¿Sí? Y yo hablo desde la cotidianidad de personas ya que tengan familias, que tengan cosas así. Pero yo, por ejemplo, que estoy estudiante de licenciatura, pues yo sí puedo decirlo desde mi experiencia, tomo el espacio para pues nutrir y pensar, leer, cosas así, pero digamos el trabajo a mí, por ejemplo, me quita ese tiempo y yo lo veo así, eh, y ya pues esas son diferentes perspectivas y también interesantes para plantear y poner a discusión. Sí, pues también desde mi sentir, pues obviamente no puedo hablar por todos y por las experiencias que he compartido con algunos amigos, veo que, digamos que el trabajo sí ha significado como una matanza, lo voy a decir así, una matanza en mí, porque precisamente, o sea, bueno, voy a bajarlo a los términos reales. Lo que quiero decir es que a mí en los tiempos en los que, digamos, como cuando mencionaba Omar, qué hacer cuando no se trabaja, que si me acerqué más al virtuosismo, de pronto sin alardear, yo considero que sí, que fueron los momentos en los que de pronto más pude mejorar en alguna actividad, que más aprendí de personas, incluso en lo académico. Yo no considero que de pronto me haya dedicado al ocio como tal, pero sí me brindó más posibilidades que, digamos, en el tiempo de trabajo. Yo, por ejemplo, comentaba, tal vez uno de los pocos días que más he disfrutado de mi trabajo fue cuando se me encargó buscar algún cuento apropiado para desarrollar con un curso por la Semana de la Literatura. Me gustó porque por obligación tuve que leer hartos cuentos en una noche y no encontré ninguno que cumpliera que satisfajera
de pronto a los otros profesores en relación al grupo que tenía que asumir ese cuento. Entonces igualmente vi como una pequeña ventana dentro de las limitaciones. Y fue el único momento como que yo dije, bueno, un poco de disfrute. Y por ejemplo, miren, o sea, contando es que bueno, tal vez yo me estoy equivocando en lo siguiente, porque yo no quiero eliminar como tal el trabajo. Es que yo también siento que es necesario, ni tampoco el dinero, porque yo entiendo que existe un mercado y que el mercado debe seguir funcionando, pero pongo, digamos, el ejemplo de mi amigo. Mi mejor amigo me dice todos los días, trabajé durante 6 años en una misma empresa frente a un computador en medio de 4 paredes que formaban un cubículo, y él me dice, y fueron los años más perdidos de mi vida, volaron. Y él ahorita, por ejemplo, se dedica a comerciar, él comercia con aparatos tecnológicos y arma computadores, vende ese tipo de repuestos. Y, y me dice que se siente mejor. Incluso me ha dicho que económicamente le ha llegado a ir mejor. Y pues no quiero decir como es que todo el mundo tiene que emprender, todo el mundo tiene que rebuscársela y salir de esa zona de confort. Pero, por ejemplo, eh, pues ahí está como la intriga de saber nuevamente qué hacer. Porque sé que como hay gente que define su qué hacer bajo un empleo, hay gente que define su qué hacer en ese diario de explorar, de interactuar con el mercado, incluso de interactuar con lo que se necesita hoy en día. Entonces, es ahí cuando yo, por ejemplo, puedo ver una persona más satisfecha, ¿sí? Porque pues yo tampoco creo que sea responsabilidad del Estado satisfacer a todo el mundo o de las empresas, ¿sí? Sin embargo, sí creo que ahí está la cuestión para que reflexionen o reflexionemos, obviamente, todos los que estamos hablando y escuchando. Sí, igual ya pues para ir concluyendo, yo digo una cosita chiquita y es que, por ejemplo, Espinosa toda la vida lo que hizo fue pulir lentes, nunca trabajó en una universidad, no fue docente, pedante, sencillamente se dedicó a pulir lentes y con eso, a través de ese trabajo que le permitió la subsistencia, pues revolucionó la filosofía. Entonces, el hecho de que uno trabaje, yo no pienso que pudra el alma. De hecho, yo ya concluyo con esta cita, dice así, Nicolás Gómez Dávila: la humanidad anhela liberarse de la pobreza, del trabajo, de la guerra, de todo lo que pocos eluden sin envilecerse. Sí, ya es que es interesante la charla y la podríamos seguir en otra oportunidad, porque a veces la crítica al trabajo, al que, al que porque yo tengo que trabajar tan explotado y otros no, es lo que pues uno vuelve al marxismo de que eso es una crítica de la pequeña burguesía, de por qué yo tengo que hacer lo que otros no, y uno termina pensando de pronto como Oscar Wilde, cuando en el retrato de Dorian Gray el Lord le dice a Dorian que el trabajo está diseñado para aquellos que no tienen nada que hacer. O sea, si usted no tiene nada que hacer, trabaje. ¿Mm? Pero eso no tiene sentido, porque pues a muchas personas, pues vemos digamos el caso de, como citaba Omar, de Spinoza. También está el caso, digamos, de Bukowski. También está el caso de, no sé, de Lao Tse o de Confucio, que a pesar de que estaban en ámbitos de privilegio, pues ellos estaban sirviendo a otros. Y todo, si usted no trabaja, alguien va a trabajar por usted, porque usted va a ir a comerse un almuerzo, alguien tuvo que cultivar esos frijoles que se está comiendo, alguien tuvo que matar esa vaca y darle de comer, alguien tuvo que darle grano a los pollos, y alguien tuvo que cultivar ese grano, y alguien tuvo que exportar e importar ese grano. Entonces todo al final es trabajo, y nuestra discusión termina siendo ya más desde el ámbito de la ética. Y el problema que yo sigo planteando es ver que
los autores y los países que más hablan de derecho al trabajador y de vamos a luchar por los trabajadores son los países que más han destruido el trabajo y más han hecho del trabajo una esclavitud, obligando a los ciudadanos de sus naciones a emigrar a otros lugares por sueldos más bajos, pero que comparados con los que reciben en su nación de origen, son una diferencia brutal, brutal. Si no, médicos no se pasarían el Atlántico en balsas para ir a vender sándwich en Miami. Entonces es una charla que me parece una sorprendente porque el trabajo sí hay una cuestión ética de la explotación, pero también hay una cuestión ética de por qué otros que son menos, digámoslo así, inteligentes que yo, porque ellos no trabajan y yo sí. Y entonces hay que ver que todos tenemos que trabajar, todo, como me decía alguna vez alguien muy sabio, una mujer muy sabia, me dijo, todo burro tiene que moler. Y entonces en tanto animales políticos, pues hay que trabajar, porque uno no trabaja ni siquiera a veces para uno, sino todo es una dinámica de cooperación en el mundo a través de las relaciones de producción. Entonces es chévere esta conversación que hemos tenido. Sí, muy nutritiva y pues estaremos hablando de otros temas, hay varias cositas que retomar y pues esperamos charlar y vernos en una próxima oportunidad. Vale, muchas gracias por haber participado de esta charla y por haberla escuchado. Entonces esperamos retomar en una próxima ocasión. Dejen sus comentarios, lo que les pareció la charla, ustedes qué opinan del trabajo, ustedes trabajan, ¿qué hacen en su tiempo libre? Por favor, coméntenlo en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias por escuchar y hasta la próxima.